Hola, bienvenidos a una nueva reunión en el segundo año de la expansión y multiplicación. Mientras cargan los anuncios, los invitamos a que pongan su celular en silencio para la prédica y a que usen su Biblia y una libreta para tomar apuntes. ¿Listos todos? Aquí vamos. Estas son nuestras reuniones generales de la semana. Iglesia en la Alborada, para interceder juntos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Iglesia Guerrera, donde en ayuno todos nos reunimos los martes del mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Y nuestra reunión familiar, todos los sábados a las 5 de la tarde. Trae a tus pequeños para que sean edificados en el movimiento infantil. Llega Unidos para que el mundo crea 2026. Será un evento para toda la familia. Agéndate desde ya para el sábado 15 y domingo 16 de agosto. Y prepárate con los tuyos para vivir este encuentro tan esperado. Como iglesia tenemos un reto de 40 días de ayuno hacia la toma espiritual de Colombia, del 22 de abril al 31 de mayo. Puedes inscribirte para ayunar un día de los 40. Únete a este reto con nosotros. Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el último de los sábados del mes de abril, el último sábado. Y todos los últimos sábados, para quienes no saben, los últimos sábados de cada mes tenemos un tiempo de oración previo a esta reunión. A las 4 nos reunimos, tenemos un tiempo de oración. Oración de acción de gracias por el mes que termina, encomendando a Dios el mes que iniciamos. Pero también en este tiempo, sobre todo en estos 2 meses, estaremos orando mucho por el proceso electoral del 31 de mayo. Estaremos orando por el país. Ustedes saben hoy día otras noticias y esas tristes en el país, ¿no? Muy triste lo que está sucediendo, pero pues no nos cansamos de orar. ¿Quién prevalece más? Es la idea, ¿no? Entonces tenemos que seguir prevaleciendo. Oremos mucho por el país en este tiempo. Bueno, en nuestra lectura de la Biblia, conforme al programador, hay varios pasajes. Están los evangelios, está el libro de Génesis, está el libro de Efesios, que lo acabamos de leer, y comenzamos con Colosenses. ¿Para qué se escribieron las cartas? Es una buena pregunta. ¿Para qué se escribieron las cartas que hoy están consignadas en el Nuevo Testamento? Se llaman cartas o epístolas porque era la manera en que en esa época la iglesia recibía edificación. La iglesia, quiero decir, la iglesia apostólica. No la conocíamos todavía, eso vino tiempo después, iglesia católica o la Reforma y la iglesia protestante, sino era la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo que se iba extendiendo desde Pentecostés. En este mes de mayo tenemos la celebración de Pentecostés, recordamos el Pentecostés con el que se inicia todo el proceso de la iglesia. Y las iglesias necesitaban ser alentadas, fortalecidas, en algunos casos hacer correctivos para que efectivamente en el tiempo la iglesia pudiese prevalecer. Y efectivamente pasaron 21 siglos y la iglesia permanece, con todas sus diferentes formas de presentación. Quiero decir, todo el ambiente católico, todo el ambiente protestante, movimientos y organizaciones cristianas, y todavía la iglesia permanece. La iglesia somos todos aquellos que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, independiente del apellido religioso que cada uno tenga, las prácticas particulares en sus rituales religiosos que cada uno desarrolla. Vamos a hablar un poquito de la iglesia de Colosas. ¿Alguno ha estado por allá? ¿No? Han estado por Colosas. Bueno, teníamos peregrinación en alguna oportunidad por Turquía, y esto queda en Turquía, hoy día Turquía, se llamaba en esa época Frigia, y era una de las iglesias nacientes, una iglesia que se dio a luz no necesariamente por el trabajo directo de los apóstoles. A veces nosotros pensamos que un Pedro, un Juan o un Pablo después fueron los que dieron inicio a la iglesia. Hubo mucha gente que comenzó iglesias en los lugares donde vivía. En particular, si ustedes miran en ese capítulo 1 y luego lo desarrollamos a través de todo el libro, el que comenzó la iglesia en Colosas, ¿quién fue? Que me adivine, le doy una colombina. ¿Quién?
Me debe una colombina. Me la deben. Epafras. Miren ustedes en el versículo 7 del capítulo 1. Si tienen ahí su Biblia, 1:7. Por si alguna está embarazada y hay un buen nombre. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Está bien? Epafras. Ese es el iniciador de la iglesia de Colosas. Uno siempre tiene esa idea, ¿no? Seguramente fue Pablo, o fue Pedro, o fue Juan. Y sí, ellos comenzaron muchas iglesias, pero el secreto de la multiplicación espiritual, de la expansión, como la estamos llamando en el año 25, el año 26, de la multiplicación, tiene que ver con aquellos que ya se vuelven una segunda o tercera generación. En este caso estamos hablando de una tercera generación. Está Jesús y sus discípulos y la iglesia en Jerusalén, y ya comienzan nuevas iglesias. En este caso se dice que Epafras fue un discípulo de Pablo seguramente en Éfeso. Lo conoció seguramente en Éfeso y luego cuando él volvió a su ciudad, Colosa, allí él comenzó la iglesia. Porque eso también es parte de la dinámica nuestra. A veces nosotros pensamos que son otros los que tienen que iniciar la iglesia y nosotros nos vinculamos, nos unimos a las iglesias. Y la verdad es que donde hay un cristiano puede comenzar una iglesia. En este caso, allí en Colosa estaba Epafras y él comenzó la iglesia. ¿Cómo la comenzó? Seguramente con su casa, reuniendo a su familia y luego a los vecinos, y seguramente fue extendiendo la palabra de Dios a otros de los habitantes de esa ciudad. Y se formó la iglesia de Colosenses, la que conocemos nosotros como la epístola de Pablo a los Colosenses. ¿Está bien? Ahora, Pablo no conoció a esta gente directamente, no la conoció personalmente. Pablo nunca estuvo allí, no conoció esta iglesia naciente de Epafras, pero sí recibió noticias a través de Epafras en la cárcel. Pablo se encontraba ya en Roma. Pablo estaba preso, de allí sabemos por tradición, no tanto porque la Biblia nos diga específicamente, por tradición sabemos que Pablo murió en la cárcel. Así que no tuvo la posibilidad de haberles escrito y luego haberlos visitado. En algunas epístolas usted encuentra que dice, y les escribo y luego los visitaré. En el caso, por ejemplo, de la de Roma. Él les escribió a la iglesia, a la carta a los romanos, y después tuvo la oportunidad de estar allí, ya como preso, pero tuvo la oportunidad de ministrarles. En este caso nunca los conoció a través de su líder. ¿Está bien? Y eso no quiere decir que porque no los haya conocido, no necesariamente esté ligado tanto emocional como espiritualmente. Estamos ligados emocional como espiritualmente. Nosotros ya somos una familia extendida. Les decía que parte de la realidad nuestra es que tenemos una familia de donde venimos, nuestros abuelos, los ancestros. Tenemos una familia que Dios nos ha dado la gracia de construir, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, pero también tenemos unas familias extendidas que de alguna manera no tienen la afinidad por la línea consanguínea, pero sí espiritualmente nos sentimos unidos. La Biblia habla de nosotros como hermanos. Normalmente nosotros en Senfos no tenemos la característica de llamarnos hermanos constantemente. Preferimos llamarnos por el nombre, pero si se le olvida le puede decir hermano y está bien, pasó desapercibido, ¿cierto? Cuando dice hermano ya con eso lo cubrió. Pero sí existe una línea fraterna, somos hermanos en Cristo. Para Pablo era muy importante esta iglesia que había nacido a través de este hombre. Entonces vamos a mirar algunas cosas particulares de la iglesia para que cuando en la semana siguiente leamos los capítulos correspondientes podamos entender un poquito por qué Pablo les dice lo que les dice. Siempre que estudie usted la Biblia, y esta semana comenzamos en capacitación con los estudiantes de la academia, comenzamos un tema que se llama hermenéutica y estudio bíblico. Y la hermenéutica y el estudio bíblico lo que nos ayuda es a poder aproximarnos a entender lo que los autores, en el caso de las epístolas en el Nuevo Testamento, quisieron comunicar a esas iglesias a las que les enviaron sus cartas, entendiendo que más que la intencionalidad personal estaba la disponibilidad que el Espíritu Santo comunicara a través de él lo que la iglesia necesitaba. Recuerden que Pablo nunca estuvo entre ellos, no conoció siquiera la iglesia, pero el Espíritu Santo sí. Y entonces lo que a través de Pablo pudo comunicar, el Espíritu Santo sabía que era necesario para esa iglesia.
Es más, nosotros hoy leemos Efesios, la leímos hasta la semana pasada, estamos comenzando Colosenses y resulta que aunque no somos ni la iglesia que vivió en Éfeso, ni la iglesia que vivió en Colosas, ni en el tiempo en que esas iglesias se levantaron, lo que leemos en la Biblia nos es útil a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que comunica a través de la Escritura. Por eso la importancia de la hermenéutica en el sentido de qué fue lo que el Espíritu Santo a través de un autor humano quiso comunicar a los que iban a ser destinatarios, directos en el caso de las iglesias y para nosotros en el tiempo. Entonces vale la pena que nosotros miremos, revisemos y de ello tomemos lección. Vivimos en épocas complejas siempre hemos tenido tiempos difíciles. Los cambios siempre generan unas nuevas oportunidades, pero también generan dificultades. La iglesia de Colosa era una iglesia particular. Siendo naciente, siendo una iglesia que apenas comenzaba, tenía dos grandes presiones. La primera era todo lo que implicaba el politeísmo que se vivía en esas regiones. Recuerde que habían pasado los griegos con toda su parafernalia en el panteón de todos sus dioses. Estaban los romanos, la cultura romana con todo su politeísmo, muchos dioses tenían. Entonces la iglesia está en un ambiente que no es tan fácil como para nosotros. Nosotros cuando hablamos de la parte espiritual o religiosa en el país, podemos decir estamos entre católicos, cristianos, ¿cierto? Y los ateos. En esa época había todo tipo de dioses y creencias. Y la iglesia se movía en medio de eso. Ahora no era fácil, porque apenas estaba iniciando. No era una situación de estar fortalecidos y poder afrontar con seguridad, sino estaban naciendo y entonces escuchaban muchas cosas, había muchos juicios contra ellos, y ahí es donde la palabra de Pablo era importante para fortalecerles en la fe. Si usted leyó el capítulo 1 que nos correspondía, en la segunda parte, hacia el final, Pablo resalta la presencia de Cristo. Dice que Cristo es la imagen visible, ese Dios invisible, la misma imagen de su sustancia, y empieza a exaltar a Cristo en medio de él. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas otras alternativas que en esa iglesia de Colosa podían haber presentes, por tradición o por cultura. Entonces, lo primero es una presión cultural. Pero lo segundo es que los judíos que se habían convertido muchas veces llegaban a estas iglesias nacientes y querían convertirlos a ellos al judaísmo más que al cristianismo. Entonces eran los judíos que querían imponer las mismas cargas que los judíos en sus tradiciones llevaban. Entonces que la circuncisión, que el lavamiento para la purificación, que el bautismo en determinadas circunstancias, todo eso querían imponerlo. Entonces la iglesia de Colosas se encontraba navegando no en aguas tranquilas. Por eso era necesaria una palabra de aliento, una palabra de consuelo para que ellos pudiesen proseguir en el equilibrio justo de las situaciones. Anoche estábamos en Fontanar, por aquí estaban algunos de los asistentes a nuestra reunión de parejas que tenemos en Fontanar, y estábamos hablando y alguien compartía de cómo tomó la decisión de enviar a sus hijos a un colegio cristiano. Sus hijos pequeños los mandó a educar a un colegio cristiano. Es una buena alternativa, pero no necesariamente por el hecho de ser un colegio cristiano uno puede descargar la responsabilidad total. Porque muchas veces es un colegio cristiano, pero no necesariamente todos o las directrices o profesores tienen una característica cristiana. Muchas veces están haciendo un trabajo dentro de un colegio cristiano. Y dice que esa generación, la generación de sus hijos, hoy día ya están en la universidad, fue una generación que salió no queriendo saber nada de Dios, de un colegio cristiano. Imagínense, no porque no se les hablara de Dios, sino al contrario, se presionó tanto sobre el conocimiento de Dios que se saturaron. Entonces, como de pronto en las tradiciones nuestras religiosas, de alguna manera yo estudié con curas y era misa para arriba, misa para abajo, ¿cierto? Primer viernes, era mucha celebración religiosa. Cuando yo salí, ya llegando al bachillerato, salí con la convicción de que todas las misas que tenía que ver en mi vida ya las había visto. Si era una por semana, ya las había visto todas, así que no tenía que volver, porque a veces uno en el deseo, en la insistencia de afirmar, podemos nosotros generar es una resistencia. Por eso es necesario un justo equilibrio en las cosas. Ahora, lo importante es que nunca deleguemos la educación, y menos la educación que tiene que ver con respecto a Dios, en instituciones.
la primera responsable de la educación de Dios para una persona es su propia casa, su familia. Y esas semillas que se siembran en esos primeros años son las semillas que en el tiempo van a germinar. Entonces es bueno que nosotros entendamos que hay que moverse con cierto equilibrio, sin mucho que queme al santo y poco que no lo alumbre, dichos populares. Entonces Pablo tenía que hacerles conscientes de toda esa realidad de presión social, la presión cultural de la idolatría, como también esa presión que de judíos podían recibir para que asumieran ciertas conductas forzadas con respecto a su realidad espiritual que ahora vivía. Comencemos entonces en ese versículo 7 que usted acaba de leer para descubrir que era Epafras el fundador de esa iglesia. ¿Cómo lo llama Pablo? Lo llama consiervo. Pero decíamos que posiblemente Epafras en su momento fue un discípulo. Obviamente, si de alguna manera nosotros asumimos una responsabilidad es porque previamente nos hemos preparado para ella. Previamente Dios nos ha preparado para ella. Así que este hombre, cuando estaba en Éfeso y estaba recibiendo de Pablo dirección, edificación, visión, cuando ya él va y asume en la iglesia de Colosa, en la ciudad de Colosa, asume la dirección de la iglesia, ya no es más discípulo, ahora se convierte en un consiervo. Y la palabra consiervo es una palabra que está relacionada con alguien que se coloca a mi lado para servir. Pues bueno, normalmente con aquellas personas con las que compartimos nuestra afinidad espiritual, nuestra proyección, nuestro crecimiento, son siempre muy cercanos. Pero hay personas, cuando Pablo las menciona como muy amadas, son muy cercanas a Pablo. Ahora, normalmente esto se ve al final de la vida de Pablo. Pablo en la cárcel, ustedes van a leer otras epístolas, van a encontrar que Epafras visitó a Pablo en la cárcel de Roma. Él fue a visitarlo, precisamente cuando él está contando del capítulo 1, le está diciendo a Pablo cómo son los colosenses, qué presiones tienen, qué situaciones reales viven. Otra colombina de apuesta. ¿Se acuerdan una historia muy particular de un siervo que de alguna manera huyó de la casa de su amo? En esa época todavía había servidumbre, siervos, que huyó de la casa de su amo. Y ese siervo conoció de Cristo a través de Pablo en alguna ciudad. Y Pablo entonces le dijo, mira, tienes que recibir a Cristo, Cristo te hace libre, pero tienes una responsabilidad con el amo que abandonaste. ¿Recuerdan? ¿Cómo llamaban esos personajes? Filemón, Onésimo. Entonces, uno bailando, cuando va leyendo las diferentes cartas, uno bailando. Onésimo y Filemón vivían en esa ciudad de Colosa. Y precisamente Pablo, una de las instrucciones que le dio a Filemón, que era el amo, era que recibiera nuevamente ¿a quién? A Onésimo. Recuerden que en esa época, pues obviamente teníamos unas características culturales diferentes, entre ellas la esclavitud. Y muchas veces la gente se ha preguntado, bueno, ¿por qué si éramos cristianos en esa época con los mismos principios que tenemos hoy, por qué Pablo permitía la esclavitud? Pues no era un asunto que Pablo permitiera. Estaba establecido a nivel de sociedad que hubiese amos y que hubiese siervos. Pero si usted va a leer el libro de Colosenses, va a encontrar cómo debía tratar un amo a sus siervos y cómo debían responder los siervos a sus amos. Bueno, pongámoslo en los términos siglo XXI. Usted trabaja en una empresa para un jefe. Muchas veces el jefe asume el papel de ¿qué? De amo. Y usted es el siervo, que ahora lo llamamos empleado. La pregunta es, ¿cómo debe responder ese empleador a su empleado y cómo debe responder el empleado a su empleador? Eso es lo que la Biblia enseña. Obviamente ya hoy no lo llamamos esclavitud. Bueno, en algunos casos se parece mucho. En algunos casos se parece mucho. Los horarios de trabajo, hay gente que me ha dicho, ahora nuestros horarios de trabajo se prolongan hasta que terminemos tareas y muchas veces pasa de las 8 horas reglamentarias, las 40 y ¿cuántas? 4 que tiene obligatorio. Entonces, de alguna forma lo que enseña la Biblia es las relaciones adecuadas que van transformando obviamente con el tiempo las características culturales. Ya la esclavitud desapareció. Y ustedes saben que fueron cristianos los que promovieron
la liberación de la esclavitud. Ellos fueron cristianos que de alguna manera empezaron a hacer ese relacionamiento adecuado y empezaron a orar porque entendiéramos que una vez que somos libres en Cristo, también podemos ser libres de esos yugos que social y culturalmente tenemos. Y efectivamente se libró la esclavitud. Pero pensemos en las relaciones, cómo debemos relacionarnos. Entonces Pablo habla de un consiervo. Si él simplemente dijera mi discípulo, es como si tuviera todavía esa línea de autoridad de Pablo sobre este Epafras. Pero le está diciendo, no, tú estás al mismo nivel. Y obviamente las revelaciones que Pablo había tenido eran espectaculares. Si usted se encontrara con Pablo hoy, ¿cómo lo saludaría? ¿Qué le diría usted a Pablo hoy? O a un Pedro, o a un Juan que estuvo ahí en la cruz. Seguramente que uno lo miraría con cierto respeto y con cierta dignidad ganada. Pero Pablo, cuando habla con este hombre, le dice, tú eres mi consiervo. Nosotros trabajamos juntos en servicio a Dios y eres muy amado para mí. Y esas son las relaciones que normalmente edifican y construyen. Ustedes saben que muchas de las dificultades que hay culturalmente en las empresas se debe a esas diferencias, en que el amo o llamado empleador o llamado jefe mira a todos por debajo de él como sus siervos y los trata como tales. Pero cuando logramos nosotros bajar esos niveles y saber que la persona que trabaja conmigo es mi colaborador, mi consiervo, seguramente podemos hacer un trabajo mucho más eficiente. Y eso fue lo que ayudó a que las iglesias crecieran. No necesitaban a un Pedro, a un Pablo, no necesitaban a un Apolos, estaba un Epafras que estaba al mismo nivel de ellos en cuanto a su responsabilidad y la estaba cumpliendo muy bien. ¿Cuál fue el reporte de Epafras a Pablo? Mire el versículo 8, dice, también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Epafras no fue a buscar a Pablo para dar quejas. Seguramente en la iglesia de Colosa habían problemas. En todas las iglesias las hay. Si usted está buscando una iglesia que no tenga problemas y la encuentra, esa iglesia ya empezó a tener problemas. ¿Cierto? Porque cuando uno cree que tiene que haber un lugar donde no haya problemas, ya tiene usted el problema encima. Todas las iglesias tienen dificultades. Pero qué bueno que nosotros podamos hablar de las cosas buenas que tenemos y en ese énfasis que hacemos podamos ir corrigiendo las deficiencias. Una de las órdenes de los apóstoles a los que llamaban en esa época los diáconos y después se convirtieron en obispos, así es la palabra que usa la Biblia, les decían que corrigiesen lo deficiente. Había que corregir deficiencias, pero lo más importante es que valoraran lo que la iglesia era y lo que tenía como tarea. Y por eso hoy llegamos al siglo XXI fruto de estas iglesias, iglesias con algunas dificultades, pero donde sus líderes trabajaron para ser correctivos. En ellos, en el caso de Epafras, habla de el amor que ellos experimentan en el Espíritu por el resto de la iglesia. Muy bien, comencemos dos características importantes que ellos tienen de las buenas que habló su líder para con Pablo. Dice en Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído, está escribiendo Pablo. Pablo dice, cuando vino Epafras a visitarme y cuando estuvo hablándome de la iglesia de la ciudad donde ustedes habitan, él me habló dos cosas de ustedes, dos cosas muy importantes, la fe en Dios a través de Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Siempre la vida cristiana es una vida de doble relación. Primero, mi relación con Dios, la relación que se restaura a través del sacrificio de Cristo. Materias de nuestra capacitación, entre ellas la doctrina de la salvación, nos habla de una palabra clave en la Biblia que para nosotros es lo que hace la conexión con Dios. Se llama reconciliación. La Biblia habla de que Dios nos reconcilió. Recuerde que fue el hombre el que tomó la decisión de apartarse de Dios, desobedecerle, hacer como le parecía mejor. Pero Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y efectivamente hoy nosotros estamos reconciliados con Dios, por lo tanto tenemos paz para con Dios, nos podemos acercar con tranquilidad, con seguridad al trono de su gracia, pero luego la Biblia dice, y se nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Fuimos reconciliados para llevar ese ministerio de reconciliación con los hombres. Entonces cuando estamos hablando de la fe en Cristo, es mi restauración personal de esa relación de comunión. Pero luego dice amor para con los santos. Y esto implica que esa relación que se restaura con Dios
tiene que llevarnos a restaurar relaciones entre las personas. No sé quién le habló de Cristo Jesús a usted. ¿Cómo llegó usted a conocer de Dios? ¿Cuál fue la persona que Dios utilizó? En mi caso fue mi hermano mayor, ya hoy fallecido, está gozando del cielo. Y estoy buscando todavía en internet la novia que mi hermano tenía en esa época. Se llamaba Margarita de Angulo. Si alguno la conoce, me avisa dónde la puedo encontrar. Se llamaba Margarita de Angulo. Tenía una hermana preciosa que llamaba Clemencia. Eso es lo único que me acuerdo de esa época. Pero ¿saben qué? Esas dos personas fueron utilizadas para que mi hermano conociera de Dios. Fue su novia la que lo llevó a los pies de Cristo. Y me acuerdo que ahí en la 100 con Avenida Suba, en esos edificios de esa esquina, había un grupo de oración y ahí comenzamos a ir a un grupo de oración en esa época. Estoy hablando hace casi 50 años. A esas personas le debemos el que se hayan atrevido a restaurar nuestra relación con Dios. Ellos fueron portadores de la reconciliación que fueron ellos viviendo y que fueron comunicando. Le haría una pregunta. ¿A cuántas personas usted podría mencionar que ha ayudado a que se reconcilien con Dios? Es parte de la tarea. Si yo me reconcilié con Dios y disfruto de esa relación, ¿cuántas personas han llegado a los pies de Cristo por mi acción de reconciliarles con el Señor? Y Pablo lo hacía de una forma muy intencional. Él decía, le rogamos en el nombre de Jesús que vuelvan en amistad con Dios, que se reconcilien con Dios. Le rogaba a las personas. ¿Cuántas de esas tenemos nosotros en nuestra historia? De pronto, ¿quién en este tiempo, en algún lugar de La Mancha, podrá estar diciendo, yo me acuerdo de Alicia, yo me acuerdo de Jorge, yo me acuerdo que me llevó a los pies de Cristo? Y seguramente lo harán ¿cómo? Con mucha gratitud. Yo recuerdo a estas personas y vuelvo a insistir, si pudiese volverlas a conectar, porque finalmente mi hermano no se casó con esa novia, como que fue solamente instrumento para acercarnos y ya después de que nos acercó el Señor se la quitó del lado, pero la idea es que yo tengo una deuda con esa familia. Cuando tuve mi primera crisis espiritual en la vida y me quise ir de mi casa por un problema que había tenido precisamente con mi papá, me quise ir de mi casa. Ese día salí diciendo no vuelvo a mi casa, ese día. Y claro, empecé a caminar durante el día y la pregunta que había era, ¿y dónde voy a pasar la noche? ¿Y dónde voy a pasar la noche? Que uno a veces toma decisiones alocadas, yo me voy, no vuelvo. Y ya terminando la tarde, me acordé de Margarita. Le dije, voy a ir a donde ella, de pronto, sin necesidad de contarle todo lo que pasó, a lo mejor me den albergue. Y fui y les conté y en la medio de la charla fue saliendo todo el problema. ¿Sabe qué me dijeron ella y su mamá? Pero no, lo que tienes que hacer es volver y pedirle perdón a su papá. Eso no esperaba que me aconsejaran. Pero a Dios gracias me dieron un buen consejo. Esa tarde yo regresé a mi casa. Bueno, no tenía tampoco a dónde ir, entonces tenía que regresar. Pedí perdón, se restauró la relación. Pero qué bueno tener personas a las que uno pueda decirle gracias porque en ese momento estabas ahí. En ese momento me dijiste algo que necesitaba oír y que me ayudó para salir adelante de una situación de crisis. Eso es lo que más o menos está diciendo aquí apóstol Pablo con respecto a lo que le comunicó el líder de esta iglesia. Ustedes tienen una doble relación, tienen una restauración de fe con Dios, pero también una restauración hacia los santos. Y eso quiere decir que así como fuimos reconciliados, estamos reconciliando. ¿Cuál es nuestro mensaje a predicar en este día? ¿A quiénes tenemos que estar ganando para Cristo? Y oportunidades, créame que hay. Bueno, yo acabo de pasar por una experiencia cuando se murió Kira, ¿recuerdan la mascota? Pasé al anonimato. En mi edificio todo el mundo me conocía por la perra. Se murió la perra y ya nadie saluda. ¿Cierto? Bueno, tener a veces hasta mascota para relacionarse, pero quedó un vínculo. Porque aún en edificios más allá de donde vivimos, a veces paso y me preguntan, ¿y qué hubo de la perra? Y entonces me da oportunidad para contarles de la perra, pero sé que hay un vínculo que podemos aprovechar. Entonces, hay muchas oportunidades. Uno a veces dice, pero ¿yo a quién? Hay muchas oportunidades. En el funeral de mi papá me encontré con primos que no conocía. Literalmente hay una prima que no conocía. Y no la conocía porque fue una prima que salió del anonimato el día que falleció mi tío.
apareció una hija que nadie sabía y conocía. Y yo había oído la historia, pero nunca la había conocido. Y pudimos tener la oportunidad de hablar y obviamente cuando compartimos de Cristo y de nuestra experiencia con Él, ella se identificó mucho. Creo que está fuera de la ciudad, me dijo, cuando regrese voy a ir a la iglesia. Bueno, son ministerios de reconciliación, estamos reconciliándonos. De alguna forma eso es lo primero que uno tiene que hacer. Eso era lo primero que resaltaba Pablo de esa iglesia. Pero miren lo que dice después en el versículo 3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente era la información que recibía, sino Pablo tenía tiempo para orar por otras personas. ¿Por qué tenía tiempo para orar? Porque estaba en la cárcel. ¿Y usted en la cárcel qué puede hacer? O llenarse de amargura y buscar cómo vengarse cuando salga de ahí, o utilizar ese tiempo, como en el caso de Pablo específicamente, para orar por todas aquellas iglesias que estaban haciendo. A veces uno cree que esas situaciones extremas en la vida son para mal y resulta que son más bien para bien. Pablo mismo dice que muchas veces la gente cuando él compartía de la cárcel, como esta carta fue escrita en la cárcel, cuando él compartía desde la cárcel y daba tanto aliento y daba tanto ánimo y le decía a la gente que permaneciera firme, que se parara firme, la gente se sentía animada de que un hombre en unas condiciones tan limitadas como las de él, con un futuro tan difícil como posiblemente iba a morir allí, se encargaba de darles aliento desde esa circunstancia. Porque mientras uno esté bien, pues fácil es hacerlo. Pero cuando usted es el que está viviendo una situación difícil y compleja, pero aún a pesar de eso entiende que esa relación, esa situación, ese momento le ayuda para conectarse, para ayudar a otros a salir adelante, eso hace que la gente responda. No sé si a usted le ha pasado, cuando uno ve esos videos de personas con discapacidad, personas con desventajas en cuanto a formación, oportunidad, y que salen adelante, ¿cómo se siente usted? Se siente desafiado. Cuando uno dice, pero si ese lo hizo y tenía esas limitaciones y tenía esos problemas, ¿por qué yo no soy capaz? Entonces esa persona en sus condiciones se vuelve un aliciente, un motivador para usted. Lo importante es que uno diga, si lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Y para eso estamos muchas veces. En la vida no estamos para que todo nos vaya tan bien como para decirle a la gente es que todo me ha salido bien y a usted le puede salir todo bien. Dirán, a usted le ha ido bien, pero a mí no me ha ido bien. Pero cuando podemos hablar de nuestras propias crisis y desde nuestras crisis, decir a pesar de, pudimos ser sostenidos por el amor de Dios, la gracia de Dios y su misericordia y salimos adelante, estamos motivando la vida de otras personas. Por eso es tan importante que nosotros, nuestro testimonio, le demos el valor que tiene. Porque conociendo a muchos de la iglesia, y sé que esta es una iglesia que no ha pasado siempre por los mejores tiempos, hemos tenido tiempos difíciles, nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe en esos tiempos. Y entonces podemos decirle a la gente, sí, es cierto, hay momentos complejos, hay momentos difíciles, pero aquí estamos porque alguien nos sostuvo. Y en este caso diciendo, damos gracias a Dios por ustedes, porque hemos visto que ustedes son un aliciente para nosotros. ¿Cómo se sentía Pablo en la cárcel cuando sabía que esta iglesia era una iglesia que tenía una relación de reconciliación con Dios, estaba buscando reconciliar a Dios con otros y estaba haciendo lo que tenía que hacer? Pablo se sentía muy animado, porque a la larga también era fruto de él. Recuerde que Epafras fue discípulo de Pablo y este fue el que comenzó esa iglesia. Así que de alguna manera, si podemos llamarlo genéticamente, espiritualmente hablando, Pablo sería el abuelo de esa iglesia. ¿Y qué abuelo no se siente feliz de que sus nietos les vaya bien porque sus padres están haciendo la tarea como fueron enseñados? Entonces, esto mismo estamos viviendo. Damos gracias a Dios. Y eso es lo primero que de alguna manera uno siempre tiene que estar haciendo. Dé gracias a Dios. Bendiga a las personas aún en los momentos más difíciles y complejos de su vida. Eso le ayuda a usted a su propia restauración. Yo, pues ustedes me conocen, tengo una tendencia temperamental que va a estar bajo control del Espíritu Santo, pero de vez en cuando se esclava, como decía Roberto. Roberto tiene una expresión de que se esclava uno de la cruz. Entonces se me esclava a veces ese tipo de emociones y empieza uno en ese proceso de empezar a pensar, no, y los problemas que tengo y las dificultades y el panorama no se ve. Yo cuando empiezo a sentir eso en mi vida, en mis emociones, lo primero que hago es empezar a cambiar la dirección.
Y la dirección no es seguir en esa barrena en que me estoy metiendo, sino inmediatamente a qué persona puedo llamar, con quién me puedo comunicar para empezar a darle aliento. Porque eso me ayuda a mí a restaurarme. Desde que comenzamos la vida cristiana y mi experiencia de tiempo completo, un consejo que me dieron es, cuando usted se sienta peor, cuando usted se sienta que no tiene ni ganas, ni intención, ni deseo de salir a hablar de Cristo, hágalo más rápido. Porque eso le ayuda a usted a restaurarse. Porque quita los ojos de usted y empieza a ponerlos más allá de usted. Y usted empieza a encontrar en la respuesta que observa el aliciente que necesita. Por eso es muy peligroso cuando usted empieza a entrar en esos procesos de aislamiento. Uno a veces dice, me voy a tomar un tiempito y empiezo a aislarme y empiezo a deprimirme. Es muy peligroso si usted sigue ahí. Usted tiene que salir y decir, bueno, ¿a quién puedo acompañar? ¿A quién puedo ayudar? Porque en la medida en que usted lo haga, inmediatamente empieza un dínamo interno nuevamente a activarse y empieza usted a subir su buen ánimo. Porque cuando quitamos los ojos de nosotros, nos damos cuenta que hay otras realidades más difíciles que las de nosotros. Cuando usted cree que su problema es el más tenaz, llega alguien y se le sienta al lado y empieza a contarle su cuita. Y usted escuchando dice, uy, yo que me quejaba, yo que pensaba que lo mío era lo más grave, hay otras más graves. ¿Recuerdan el que está en el Lamborghini y ve pasar un helicóptero? Entonces, usted va en su Lamborghini y ve un helicóptero y dice, uy, si yo tuviera un helicóptero. Pero al lado del Lamborghini hay un Mercedes. Ven. Y el del Mercedes está diciendo, si yo pudiera tener un Lamborghini. Y al lado del Mercedes hay un Cinca. Y el del Cinca está diciendo, uy, si yo pudiera tener un Mercedes. Y al lado del Cinca hay uno en bicicleta. Dice, uy, si yo pudiera tener un Cinca. Y al lado de la bicicleta hay uno que va por el andén diciendo, uy, si pudiera tener una bicicleta. Siempre, siempre, siempre va a haber esa situación. De alguna manera, cuando miramos, hay otros que están en una condición que ellos anhelarían tener la suya. Y entonces, de alguna manera, uno empieza nuevamente a restaurarse. Entonces, por eso Pablo dice, damos gracias a Dios por ustedes, porque son personas que de alguna manera en su condición y situación, en sus dificultades, me ayudan a mí que yo estoy en la cárcel. Miren lo que dice el versículo 9. Esto es lo que ellos eran. En el 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Recuerden que en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Pablo estaba orando por lo que eran, por lo que significaban, por la ayuda que de ellos recibía, ese aliento que recibía de ellos. Pero en el 9 dice, no cesamos de orar por vosotros, sigue orando. Pero mira hacia dónde se dirige ahora la oración. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire que la primera oración de Pablo por ellos se dirige hacia lo que son, lo que significan, lo que representan, sus valores en ese momento. Pero ya en este versículo 9 en adelante empieza a mirar es hacia el futuro. Es bueno que nosotros tengamos en cuenta en nuestra oración las dos cosas. Es nuestra realidad presente, lo que podemos valorar del presente, pero también en nuestra oración proyectarnos a lo que hemos de ser en el futuro. A veces nosotros nos quedamos solamente en el presente y muchas veces nos encontramos en un círculo dándole vueltas a la misma situación y no saliendo de ahí. Y puede pasar el tiempo y estamos en el mismo lugar dando vueltas. Está bien, dele gracias a Dios por todo lo que ha sido, por todas las bendiciones y beneficios que ha recibido. Dele gracias a Dios hasta donde ha llegado, pero inmediatamente empieza a proyectar su oración en lo que se ha de convertir. ¿Qué tipo de persona será usted en un año, en 2 años, en 5 años? ¿Qué tipo de persona? Obviamente, la acumulación de tiempo le dará, obviamente, una edad mayor. Si es joven, ya no será tan joven. Si ya es mayor, será adulto. Y si es adulto, ya será viejo. Uno, cuando se proyecta hacia el futuro, obviamente empieza a entrar en unas sintonías diferentes. Y cuando uno mira hacia el futuro,
tiene que empezar a orar por el futuro, a orar por lo que hemos de llegar a ser. Pablo estaba diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes, porque tienen un amor increíble para con nosotros, porque ustedes tienen una fe robusta, pero ¿saben qué? Voy a orar a Dios por ustedes para que lleguen a ser lo que Dios espera de ustedes. Dios no ha terminado la tarea con nosotros. Y esto sí lo insisto y humildemente tenemos que siempre reconocerlo. Puede que usted haya avanzado, conocido, puede que usted haya sido muy formado, experiencia ministerial haya tenido, pero usted todavía no es un producto terminado. Actualmente estoy haciendo mis estudios que les dije que este año iba a ser de inteligencia artificial y estoy trabajando en neurocoaching, dos áreas que son importantes en mi desarrollo y estoy trabajando sobre ellas. Todavía no he terminado de prepararme, porque los retos de mañana van a ser mucho más fuertes que los que han sido los del pasado. Y si yo me quedo diciendo, no, es que yo en el pasado pude sortear con lo que tuve, lo que en ese momento se presentó, eso está bien para el pasado, pero no para el futuro. Si yo no me sigo preparando y proyectando para el futuro, cuando ese futuro llegue, yo estaré desactualizado. Entonces uno tiene que mirar hacia el futuro. ¿Qué era lo que Pablo miraba hacia el futuro de ellos? Vamos a recalcar algunas cosas. Dice en el versículo 9, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ustedes han oído mucho y por eso mi interés de estudiar acerca de la inteligencia artificial, porque eso viene y viene más rápido de lo que uno se imagina. ¿Está bien? Y entonces hay que estar ahí. ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo nos vamos a valer de ella? ¿Qué provecho le vamos a sacar? Pues eso es lo que tenemos que descubrir. Pero no vamos a satanizar que es que ahora eso nos va a desplazar, ahora eso. No, es una herramienta que si sabemos utilizarla nos puede potencializar. Y es bueno. Pero miren lo que Pablo está pidiendo. Dice conocimiento de la voluntad de Dios. No sé, y ojalá no caiga en ese error, de ir a la inteligencia artificial a preguntarle, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y seguramente le va a decir, porque usted sabe que eso está programado de alguna manera para que la información que usted le dé le permita hacer una proyección de lo que usted puede llegar a ser. Y entonces, como ya le conocen algo, y créanme que esto es cierto, y no estamos hablando de una situación espiritual ahí, sino usted da la información y esa información la sabe procesar muy bien y proyectarla. Y le puedo decir, usted podría desempeñarse muy bien siendo un orador, usted por sus características lo he visto que es una persona orante, usted es una persona contemplativa y le podría indicar qué cosas podría usted hacer que fueran conforme a sus capacidades y talentos muy útiles hacia el futuro. Pero es inteligencia artificial. Aquí Pablo está diciendo que sean del conocimiento de la voluntad de Dios en inteligencia ¿qué? Mire, lea el texto. Inteligencia espiritual. No vaya a reemplazar al Espíritu Santo por la inteligencia artificial. No la vaya a reemplazar. Utilice la inteligencia artificial, pero nunca reemplace al Espíritu Santo para preguntarle cosas que solo el Espíritu Santo puede revelarle, como ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eso pregúnteselo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo seguramente le va a ayudar a entender cuál va a ser. Por eso nos va a dar sabiduría e inteligencia. Y créame que lo más efectivo que puede haber en esta vida es saber cuál es la voluntad de Dios y poder cifrarla en mis esfuerzos hacia el futuro. Yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es mi llamado al servicio y al servicio dentro de, obviamente, del ambiente espiritual. Pero también sirvo por fuera del ambiente espiritual a comunidades, a empresas, a otras instituciones diferentes a la iglesia. Pero esa es parte de mi propósito en la vida. Pero yo no puedo quedarme diciendo, ya lo conozco, no tengo que decirle al Espíritu Santo qué es lo que tengo que comunicar en este momento. Me sería más fácil decirle a la inteligencia artificial, mire, me voy a reunir con este grupo de personas, tienen estas características, este es el tema que quiero tratar, deme un mensaje para ellos. Y se lo da en menos de un minuto. Esa es la capacidad de la inteligencia hoy día, artificial. Pero cuando yo le digo, Espíritu Santo, tú que conoces los corazones de las personas que van a escuchar, y tú que sabes las necesidades que de pronto nadie más conoce de esas personas,
¿qué es lo que tú quieres comunicar a través de mí para ellos? Y es ahí donde empieza a operar esta respuesta a la oración, que Dios te dará inteligencia espiritual para que puedas ser efectivo. Al punto que muchas veces vas a encontrar la experiencia, y ojalá te dispongas a eso, que la persona le dice, ¿y usted cómo sabía? Cuando usted a alguien le diga, ¿y usted cómo sabía? No me ponga a inventar. Diga, yo no sabía, pero sé que alguien sí sabía. Y ese alguien es el Espíritu Santo que quiere que sepas lo que Él tiene para ti. Y no se dé el lujo de privarse de eso, porque eso sucede cuando uno se dispone. Espíritu Santo, revélame la voluntad de Dios y permíteme comunicar conforme a la voluntad de Dios. Y usted se va a encontrar más de una vez con situaciones donde dice, yo no sé por qué dije eso. A mí me ha pasado, a veces digo, ¿y yo por qué metí ahí en ese tema eso? Pareciera que se me salió de mi libreto, y ustedes saben que yo trabajo mucho libreto. Y de pronto cuando termino se acerca alguien y me dice, ¿sabe qué? Eso que usted dijo y menciona aquello que yo no tenía en mi libreto. Dice, eso me ayudó mucho en este día. Yo no lo tenía en mi libreto. ¿Quién lo tenía en su libreto? ¿Ve? Entonces, por eso aquí es tan importante que Pablo cuando se proyecta y no sabía que íbamos a llegar en el siglo XXI a la inteligencia artificial. Y él menciona la inteligencia espiritual. En este tiempo estamos haciendo énfasis en el Espíritu Santo, porque tenemos que volver al Espíritu Santo para que se vuelva guía y motor de nuestras vidas. Hace 2 semanas estuvimos hablando de cómo el poder que levantó a Cristo de los muertos nos puede vivificar a nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y hoy estamos hablando de cómo la inteligencia espiritual que viene del Espíritu Santo a nuestras vidas nos puede llevar y conectar con la voluntad de Dios para lo que en el futuro viene. Seguramente esta iglesia nunca llegaría al siglo XXI, pero tuvieron sus propios retos en su momento. Pero cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia decimos, tiene todo el sentido cuando hoy la inteligencia artificial tiende a reemplazar la inteligencia espiritual para los cristianos. Entonces, por favor, hay que volverse a conectar y no se prive. Dígale al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, revélame, háblame, y Él lo va a hacer. Y usted se va a aterrar. Yo creo que aquí tengo a Mauricio y a Angélica, que siempre me han compartido unas experiencias de su vida personal en su relación con Dios y con sus hijos y familia, que a mí me dejan asombrado. Digo, ¿y cómo hace el Señor para intervenir ahí? Él es sobrenatural. Él se mueve de unas formas que uno no alcanza a dimensionar, pero cada vez que uno las ve, se afirma más en ¿qué? En mi fe con el Señor. Usted y el Señor son suficientes. Cuando se encuentra en una situación compleja, difícil, dentro de lo que estoy estudiando y aprendiendo cada día, una de las cosas vitales es la buena respiración. He visto que la gente dice, no, tranquilo, respire profundo, ¿recuerda? Y uno piensa que eso es solamente porque está alterado. No, ¿sabe qué? Usted necesita respirar bien. Respire profundo. Sostenga un poquito la respiración y exhale. ¿Sabe quién lo practica? Los bomberos cuando tienen que apagar incendios. Porque tienen que tomar decisiones sobre la acción y de alto riesgo. Entonces ellos los educan, los preparan, los forman para que respire 4 segundos, sostenga 4 segundos, suelte 4 segundos, 4 segundos y vuelva a respirar para que se pueda tranquilizar. ¿Sabe dónde va el 20% del oxígeno que usted toma? A la cabeza. 20% del oxígeno. Por eso cuando usted está confundido, está alterado, respire. ¿Sabe por qué? Porque necesita oxigenar. Y eso es parte de la fisiología. Por eso la ciencia nos ayuda muchísimo. La ciencia ayuda mucho, pero no es toda la respuesta. Porque cuando usted logra ya calmarse y puede empezar a pensar más tranquilamente, puede tomar en cuenta al Espíritu Santo y decirle, bueno, Espíritu Santo, contigo tengo lo que necesito. Dígalo, contigo tengo lo que necesito. Porque a veces uno empieza de loco y se empieza a alborotar y ya no veo soluciones y respuestas. No, tome ese tiempo, respire profundo y dígale al Espíritu Santo, contigo tengo lo que necesito. Necesito que me ayudes en esto y en esto. Y empieza a ver usted cómo el Espíritu Santo empieza a actuar sobre su vida.
Y esto es lo que Pablo está diciendo en esa época. Yo oro para que ustedes tengan esa inteligencia espiritual que les permita avanzar en medio de los retos que tienen en la vida, hoy más que nunca. Y por favor, tengamos en cuenta eso. Úsela, pero no reemplace con ella ni a la Biblia ni al Espíritu Santo. Ni siquiera a la Biblia. Porque hay gente que voy a estudiar sobre un tema y voy a preguntarle a la inteligencia artificial qué dice la Biblia sobre ese tema y le manda estudios muy buenos. Y cuando usted le dice cómo lo voy a aplicar en mi vida, dice usted puede hacerlo de esta y esta manera. Pero al final siempre pone una nota, sería bueno que consultara a su párroco o a su pastor. Porque la inteligencia artificial no le conoce a usted, lo conocen las personas. Entonces, de alguna manera mire toda la ventaja, pero también el riesgo. Y el riesgo está en reemplazar al Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda inteligencia artificial. Primera petición. Miren la segunda. Y que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y que andéis. Porque también la tendencia del ser humano es el conocimiento. Recuerden que al final de los tiempos la ciencia aumentará. Hoy hay un conocimiento que usted ni se imagina. Los avances en la ciencia son impresionantes. Lo que nosotros no sabemos es mucho más de lo que sí sabemos. Pero de alguna manera ese conocimiento sin una práctica hacia lo que es conveniente con respecto al punto anterior nos lleva a envanecernos. Recuerde que la Biblia dice que conocieron y se envanecieron en sus propios razonamientos. Cuando una persona sabe mucho, se envanece. ¿Recuerdan cuando Pablo, las muchas letras te vuelven loco, le dijeron? No le estaban diciendo que se había chiflado, sino que él se creía lo que él decía. Y Pablo tenía razón para creer lo que él estaba predicando. Pero de alguna manera el mucho conocimiento puede envanecer. Si ese conocimiento no lo pone usted en la práctica y demuestra con los hechos, ese conocimiento lo envanece y no le va a ayudar. No se trata de acumular. En la vida hay mucha gente que acumula títulos. ¿Ha visto que está estudiando una cosa y otra y otra y otra y otra? Pero cuando usted va a ver su vida sigue siendo la misma siempre. Se supone que si hay un conocimiento y una aplicación, su vida tiene que crecer, porque uno estudia es para eso. Uno se prepara es para crecer. Y toda situación en la vida nos permite un crecimiento, sea académico o sea experiencial. O sea, la experiencia también nos enseña. ¿Cuántas veces hemos aprendido lecciones de una experiencia difícil o dolorosa? Yo aprendí una lección cuando tuvimos la crisis de la casa para pagarla. Y es que un proyecto de gran envergadura necesita más tiempo de planeación y planificación. Nosotros lo hicimos en 2 meses. Y en 2 meses estábamos debiendo casi 3.000 millones por allá. 2.500 millones. En 2 meses. Tomamos decisiones a la carrera, vimos oportunidades, no las evaluamos porque eran de alta envergadura, no las evaluamos, pensamos que eso era rápido y sencillo. Y cuando nos dimos cuenta estábamos debiendo 2.500 millones. Y esa es parte de su historia. Usted está aquí porque logramos solventar esa crisis. Dios en su gracia nos sacó adelante, pero aprendimos la lección. Todo gran proyecto requiere una mayor preparación y planeación. Y entonces hay proyectos que tenemos entre manos que estamos orando por ellos. Quisiéramos hacerlos ya, pero tenemos que darle tiempo para madurarlo y para que sea el tiempo preciso de Dios. Entonces, aún las experiencias pueden ser aprendizaje. Todas las experiencias, como toda la capacitación que usted pueda recibir. Algo que estoy motivando mucho a los jóvenes y les felicito porque han retomado es la academia de liderazgo. El prepararse, el formarse, el estructurarse. Hoy día el mundo demanda eso en las áreas de conocimiento, digamos, lo profesional, lo intelectual. Y a veces nosotros espiritualmente vamos a la saga. Nosotros no estamos profundizando espiritualmente. Imagínense cuántos años lleva de cristiano. 10, 15, 20. De pronto usted me acompaña por primera vez. Miguel Ángel está por ahí. Bienvenido Miguel Ángel, que viene por primera vez. Pero hay gente aquí que lleva 20, 30 años de cristiano, leyendo la misma Biblia. La misma Biblia. Y de pronto uno le dice, mira, ¿sabes dónde dice que Dios no deja avergonzar a ninguno de los que en Él ha confiado? Sé que es entre Génesis y Apocalipsis.
30 años estudiando la misma Biblia. ¿Qué pasaría con un profesional en una área específica que 30 años lleve marcando y marcando y marcando y marcando el paso? Le pregunta inmediatamente y dice, mire, eso se resuelve de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia de conocimiento de mucho tiempo. Los cristianos en esa área vamos a la saga. Nos preparamos en todo lo demás, pero en la parte conceptual de la Biblia, que es donde está nuestra fe, somos muy limitados. Por eso nuestra fe a veces tiene problemas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted logra, como la Biblia dice, que la palabra de Dios more en abundancia en su vida, usted tiene mayor posibilidad para que el Espíritu Santo le hable con inteligencia espiritual. Porque el Espíritu Santo muchas veces no inventa nada, le recuerda lo que Jesús dijo. Entonces uno a veces está orando y el Señor trae una palabra que uno leyó en un evangelio, una palabra que uno escuchó en una predicación, y va y mira y era lo que uno estaba meditando en ese momento. Porque el Espíritu Santo le recuerda. Pero para recordar es necesario que esa información haya llegado. Entonces, una motivación nueva, diferente, no, es lo que hemos dicho siempre, lean la Biblia diariamente. Yo no la entiendo, no importa, algún día llegará a entenderla, de pronto en la eternidad, pero léala. Porque esa información que usted va recibiendo, el Espíritu Santo la va a utilizar en un momento determinado para responderle a las oraciones que usted hace. Con respecto a qué necesita, y el Espíritu Santo dice, ¿recuerdas que leíste esto? ¿Recuerdas que tal parte viste esto? ¿Oíste esto? Y le ayuda en ese sentido. Entonces, dice, para que andéis. No es solamente para que reciban inteligencia, sino para que esa inteligencia la pongan en práctica, para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo debemos andar siendo digno del Señor? Dice, agradándole en todo. Entonces, la tendencia normal de nuestras vidas es a mejorar. ¿A quién tiene que uno agradar finalmente según esa porción? A Dios. Si usted vive agradándole a Dios, créame que usted recibe el favor de los hombres. Porque usted vive de una manera en que no va a causar daño, no va a causar un detrimento, sino va a traer bendición. Cuando usted vive como Dios quiere. Y entonces es ahí donde la gente empieza a valorarlo. Porque usted se vuelve un factor de bendición para ellos. Cuando dice agrade al Señor, créame que usted le va a terminar agradando a la gente, en el sentido de hallar el favor con la gente. En Lucas 2:52, cuando la Biblia dice que Jesús crecía en 4 cosas. 1, estatura, ¿cierto? Físicamente crecía. 2, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y 4, en sabiduría. Miren que son elementos que están aquí y estamos hablando de ellos. Jesús creció en eso. Y cuando Jesús hablaba, ¿qué hallaba ante la gente? Gracia. Obviamente algunos se molestaban con lo que decían porque los confrontaba con su propia realidad. Pero finalmente tuvieron que reconocer, como lo hizo Nicodemo y el Sanedrín. Dijeron, ¿sabe qué? Nos equivocamos con este. Y ahora que estamos persiguiendo a la iglesia, como que el problema va a ser el doble. Y efectivamente tenían toda la razón. Nunca lo pudieron detener. Ni la tumba, ni la cultura. El pueblo de Israel, a través del nacimiento de esa iglesia en Hechos 2, se extendió y estamos hasta nuestros días. Entonces, en ese sentido, dice, andéis agradándole en todo. No se trata de ser buenos o perfectos, porque no estaríamos aquí. Se trata de ir cada día agradándole a Él más. No buscando agradar a la gente. Cuando uno busca agradar a la gente, muchas veces desagrada a Dios. Porque eso sucede. Si usted trata de agradar a todo el mundo, va tarde o temprano a comprometer sus propios principios. Y eso no le agrada a Dios. Pero cuando usted vive cumpliendo los principios de Dios, seguramente va a tener un impacto positivo en mucha gente. Y eso es lo que Dios quiere. Miren el versículo 10 complementando. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Bueno, me voy a ir a un pasaje de Mateo, no se salgan ustedes de Colosenses 1, dice en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y miren lo que Pablo le está diciendo, llevando fruto en toda buena obra. Y por sus frutos los conoceréis. Por eso el testimonio cristiano es muy importante, más que la predicación misma.
Porque a veces nosotros predicamos y predicamos muy bonito, pero cuando la gente ve cómo andamos, que no siempre es agradándole a Dios, entonces el fruto no es el que la gente esperaba encontrar. Dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿No le ha pasado? Una de las cosas con las que uno más lucha es con ese. Y yo he conocido cristianos. Uy, si le contara la historia de un cristiano que me tumbó. ¿Recuerdan? Y uno dice, sí, de esos también hay. Tenga paciencia que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Pero hay de esos. Ojalá que no sea usted el referente para eso. Que digan, no, es que yo conozco uno que dice mucho, pero su práctica, su manera de andar no es la que le agrada a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Pero cuando usted le agrada a Dios, dice, un buen árbol siempre dará buenos frutos. Cuando usted busca agradar a Dios, su fruto va a ser un fruto agradable para con las personas. Entonces, por eso Pablo les decía, muy bueno la fe, muy bueno ustedes el amor que expresan hacia los santos, pero proyéctense al futuro. Tienen que orar para que el Espíritu Santo les dé conocimiento, les dé sabiduría, les dé entendimiento de la voluntad de Dios y que eso se plasme en sus buenas obras, para que la gente viendo sus buenas obras glorifiquen a Dios, porque eso sucede. Muchas veces su testimonio es el que lleva a la gente a decir, ¿saben qué? Yo glorifico a Dios por esa vida y me gustaría. Perfectos, nadie, pero cada día en un proceso de mejoramiento. Ahora, ¿qué más pide? Versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez insiste sobre lo mismo, conocer a Dios. ¿Quién cree que conoce a Dios? Yo conozco parte de Dios, una parte muy pequeña de Dios. Porque Dios es demasiado grande para que mi mente alcance a entender todo lo que es Él. No alcanzo a entenderlo todo, pero estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que Pablo dice, no que conozcan, sino que crezcan en el conocimiento. Alguna vez les conté una historia de un mexicano que vino, cristiano mexicano que vino y me dijo, era colombiano pero vive en México, me dijo, ¿usted peca? ¿Recuerda? Yo dije, uy, ¿quién sabe dónde me encontró parqueado? Que cuando le dicen a uno eso es que seguramente es evidente, de alguna manera. Le dije, por si las moscas, dije sí. ¿O no? Le digo que no, y me había visto mal parqueado, seguramente, pero yo lo vi. Entonces le dije, sí, ¿usted no? Y entonces me respondió, no, yo ya no peco. Uy, yo he estado detrás de eso toda la vida. ¿Cómo no hago para no pecar? ¿Cómo hago para no pecar? No, es que yo soy cristiano y yo ya no peco. ¿Y de dónde aprendiste eso? No, en mi iglesia allá en México. Y yo ya estoy apartado del mal. Yo me sentí tan mal, dije, yo todavía no he llegado a eso. Me tocaría ir a México para descubrir eso, seguramente. ¿Cómo llegar a eso? Y bueno, seguimos hablando. A veces en esas conversaciones uno tiene que enredar, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿y cómo fue tu experiencia de llegar a México? Ah, no, me fui por el hueco. Me sentí mejor todavía. ¿Entiendes? Porque perfecto nadie, conocimiento total de Dios, nadie. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Hablamos con convicción, pero tenemos que reconocer que no todo lo sabemos ni lo conocemos. Y que a lo mejor en el cielo tengamos que decirle, uy, Señor, yo hablaba más de la cuenta. Yo sabía una cosa y me imaginaba el resto. Miren, en estos días estaba hablando con, no sé si era en la clase de capacitación, hablaba diciéndoles, a mí el personaje que más me asombra con respecto a conocer a Dios es Job. Job. Lean a Job. Job es un hombre que el sufrimiento lo tiene contra el piso. Y esta es una lección aprendida. El sufrimiento puede quebrar al hombre más fuerte. Uno a veces dice, no, yo soy demasiado fuerte. Usted no sabe hasta dónde puede llegar su fortaleza porque a veces el sufrimiento quiebra. Y a Job lo puso contra el piso. Pero aún en su sufrimiento, Job defendía la postura de sus amigos con respecto a Dios. Dios seguramente le está cobrando algo que usted hizo. Y entonces él defendía diciendo, no, yo he tratado de hacer lo mejor posible. Cuidé de las viudas, le di a los huérfanos. Él sacaba a relucir todas sus buenas obras, pero finalmente él decía, pero bueno, Dios dio, Dios quitó. ¿Recuerdan que él decía eso? Entonces, de alguna manera decía él, yo hice todo lo que tenía que hacer,
pero Dios da, Dios quita. Y él también agregó una frase que nos es muy útil. Y si hemos de recibir lo bueno de Dios, ¿por qué no podemos pasar por lo difícil y en la vida y lo malo? Él decía eso. Eso es un conocimiento muy profundo. Dios sabe de qué, de la soberanía de Dios. Dios no tiene que pedirme permiso a mí para hacer algo. Él lo hace, pero siempre su intencionalidad será beneficio. Y entonces Job duró 35 capítulos defendiendo a Dios en cuanto a que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y al final sus amigos se cansaron. Sus amigos ya todos los argumentos que tenían los debatieron y entonces Job dijo, Señor, salimos airosos, te defendí. El Señor dice, siéntese ahí que le voy a hablar ahora yo. ¿De acuerdo? Y comienza a decirle, respóndeme, ¿cuándo estabas tú cuando yo hice los copos de nieve? Ningún copo de nieve es igual. ¿Dónde estabas tú cuando hice a las cabras monteses para que tal? ¿Dónde estabas tú cuando? Y empezó el Señor a hablarle de todo lo que el Señor había hecho y que Job ni funda de conocimiento. Y entonces es cuando él dice, uy, Señor, qué pena. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba de lo que no entendía y resulta que lo que él habla en 35 capítulos es muy profundo, solo que no es tan profundo para abarcarlo todo. Por eso dice, ahora que te veo a ti, digo, uy, Señor, se me fue la mano. Yo no puedo decir que conozco todas las cosas hasta mi límite. Eso sí, debo seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Yo sigo creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy hay muchas ventajas. Hoy hay estudios que se han hecho y se ha profundizado más en las lenguas originales de la Biblia y se salen las explicaciones conforme a la palabra original y todo eso. Y uno dice, qué bueno entenderlo mejor. Pero no me vengan con el cuento que si yo no entiendo todo el griego, el hebreo o el arameo de la Biblia, yo no recibí a Cristo hace 50 años. Que hace 50 años no se hablaba de las ventajas que hoy tenemos, pero yo le entregué mi corazón a Cristo y Cristo tomó mi corazón. Y comenzó en mí una buena obra que la va perfeccionando hasta que se haga perfecta en su presencia. Pero conocer de Dios en todo este tiempo, sí un poco más, pero no totalmente. Por eso Pablo dice, y cuando ustedes se proyecten conociendo la voluntad de Dios y que sus obras, sus frutos se manifiesten, sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca se detengan. Nunca se detengan. Sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Estudien la misma Biblia una y otra vez y seguramente el Espíritu Santo abrirá nuevos espacios de nuevo conocimiento y revelación de Dios. Y continuemos con el 11, que viene la parte ya más sólida para ellos en ese momento. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El conocimiento es bueno, los buenos frutos son necesarios en la vida, pero hay algo que es vital y es sostenerse. Sostenerse. ¿Cuántos amigos, amigas usted ha conocido que comenzaron la experiencia cristiana y no digamos que dejaron de ser cristianos? Muchos son cristianos, solamente que no se sostuvieron. Se dejaron llevar por una situación, por otra, y de alguna manera se fueron colgando, se fueron quedando en el camino. ¿Cuántos usted conoce esos? Hay muchos. ¿Cuánta gente no ha desfilado por el lado suyo? ¿A cuánta gente usted no le ha ayudado y que hoy usted va a revisar y resulta que en algún momento de su vida, en alguna etapa se quedó enredado y ahí está, frenado? Porque una de las cosas más importantes es el conocimiento, el poder agradar a Dios conforme a su voluntad, el dar buenos frutos, pero permanecer firme en Él. Mire que dice aquí, fortalecidos con todo poder. Uno necesita estar fortalecido y créame que eso no viene del cuerpo, viene del Espíritu, porque dice conforme a la potencia de su gloria. Hemos hablado de eso en los últimos tiempos. Bueno, somos una iglesia que ya creció en cuanto a años y tenemos una generación mayor. Tenemos generaciones más jóvenes. Tenemos niños en la parte de arriba en el ministerio infantil, pero tenemos una generación mayor de personas adultas, donde las fuerzas físicas empiezan a restarse. Hoy estuve yo orando un rato aquí en el tiempo previo de rodillas, pero casi que me tienen que levantar con soplete o no, porque queda uno entumecido, uno se arrodilla ya media hora y queda entumecido, entonces si se va a arrodillar pongo un cojín porque ya las rodillas no les dan para tanto, ¿me entiende? Claro, es que hace efecto el tiempo en las fuerzas físicas.
pero cuando usted es fortalecido conforme a la potencia de su gloria, no es el cuerpo de donde vienen las fuerzas. Las fuerzas vienen de su espíritu. Y esto téngalo claro en la medida que pasa el tiempo. Usted se puede ir debilitando físicamente, pero internamente va creciendo, se va fortaleciendo. Y esa fortaleza interna es la que va equilibrando la debilidad externa. El problema es que nos debilitemos externamente y no tengamos fortaleza interna. Porque eso entonces en cualquier momento, pum, nos lleva a derrumbarnos. Por eso Pablo, hablando del tiempo, dice que sean fortalecidos conforme a la potencia de su gloria en toda ¿qué? Paciencia. ¿Sí está ahí escrito? En toda paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, tiene muchas definiciones, pero hay una que se relaciona con lo que Pablo está diciendo. Dice, la paciencia es la capacidad de resistencia ante circunstancias difíciles. Eso es paciencia. ¿El Señor lo va a sacar de ahí? Uno dice, sí, ¿pero cuándo? Tenga paciencia, le dicen a uno. Tenga paciencia. Paciencia, eso es muy complejo. Pero cuando usted tiene la seguridad de que Dios siempre lo va a sacar en ambientes de crecimiento, usted es paciente. Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor, Él escuchó mi voz y me sacó adelante. Pacientemente. Entonces dice, cuando usted es fortalecido, usted puede ser más paciente. Ahora, esto con respecto a planes y propósitos de Dios, paciencia. Porque uno a veces dice, pero hay gente que me saca y yo ya no tengo paciencia. Con ellos no se aplica la paciencia, con ellos se aplica la longanimidad. La palabra más cercana en nuestro contexto es longaniza, pero nada que ver con ella. Longanimidad. Tiene que ver con lo mismo de la paciencia, pero mire cómo se define la longanimidad. Dice, capacidad de soportar con paciencia, sin perder la calma ni reaccionar con ira, especialmente cuando hay provocación, dificultad o injusticia con otros. Entonces, paciencia esperando que Dios cumpla sus propósitos. Longanimidad es cuando tenemos la capacidad de hacer una buena gestión emocional con respecto a las personas. Porque no todas las personas nos van a caer bien, ni tampoco nosotros a ellos, claro está. Y entonces uno a veces tiene que practicar, no pida paciencia, pida longanimidad. Señor, dame la capacidad de responder adecuadamente. No es capacidad de soportar a la gente. Usted no puede soportar a la gente por mucho tiempo, porque muchas veces la gente no va a cambiar. Y entonces lo que tiene que desarrollar es la capacidad de cómo yo respondo a pesar de que esa persona no cambie. Porque lo más fácil, como me han dicho muchos, es yo voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo un jefe que no me lo aguanto. Sí, pues esa puede ser una buena opción. ¿Tiene otro trabajo ya? No, entonces no es una buena opción. ¿O no? Eso no es una buena opción. Entonces, ¿qué hago con ese jefe? Ese jefe, dígale, tiene que tener longanimidad. ¿Qué longanimidad? Tenga paciencia y que pueda usted controlar su ira, su enojo, su provocación, que pueda usted controlarla. A lo mejor lo que Dios está desarrollando en su vida es eso, la longanimidad, poder frenarse en sus impulsos de respuesta y poder tener control. Usted tiene que tener el control, no los demás. Es que me sacó la piedra. No, él no tenía el poder para sacar la piedra. Usted abrió la puerta para sacar la piedra. Usted fue el que perdió el control, no él. Entonces uno tiene que tener esto, longanimidad, pero igualmente paciencia. Y mire cómo veníamos, fortalecidos, firmes, con paciencia y con longanimidad. ¿Cómo me relaciono con circunstancias difíciles y cómo me relaciono con personas difíciles? Bueno, terminemos en el 12. Con gozo dando gracias a Dios, el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo había comenzado Pablo al comienzo diciendo damos gracias a Dios? ¿Cómo está terminando esta oración para con ellos? Dando gracias a Dios. ¿Sabe por qué da gracias? Porque él sabe que el efecto de esta enseñanza en la vida de esos discípulos los va a llevar a ser las personas que llegarían a ser, no las que eran. Con sus hijos, ore por los que son. Sus hijos tienen unas habilidades, unas características particulares, únicas, pero ore por lo que han de llegar a ser y trabaje sobre esa realidad. Y dé gracias desde ahora por lo que han de llegar a ser.
Nosotros a veces enfatizamos, nos enfocamos demasiado en los errores que tienen, en las indisciplinas que manejan, en las situaciones complejas que no saben cómo responder y resulta que lo que estamos es acentuando situaciones que ellos no pueden cambiar. Entonces más bien resalte las cosas buenas, tienen fe en el Señor, sirven a los santos. También tiene otro poco problema que lo va a leer en el capítulo 2, 3 y 4. Y entonces dice ellos, bueno, con esas dos comencemos. Y vamos a trabajar en lo que ustedes se van a de convertir, personas que tienen conocimiento de Dios, personas que van a desarrollar paciencia, personas, empieza a proyectarlos. Y cuando uno tiene algo que alcanzar, empieza por propia iniciativa a dejar lo que no le permite alcanzarlo. Cuando usted pone metas por delante, usted empieza a desechar lo que no le va a permitir colocarse en esa posición de ventaja. Así que piensen esto como Pablo lo decía, con gracias por lo que han de llegar a ser. Voy a hacerles unas preguntas. Ya tenemos un reloj normalmente aquí ya puesto que cuando él se para yo sé que tengo que terminar. No, ya se está preparando. Les presento a William Mauricio que se está incorporando al ministerio de la alabanza. ¿Estoy creciendo en el conocimiento de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Usted está creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Su vida está agradando a Dios en todo? Son preguntas que salen del texto. ¿Estamos dando fruto? ¿Dependemos del poder de Dios o de nuestras fuerzas? ¿Y vivo con gratitud por la obra de Cristo en el tiempo en mi vida? Son cosas que de ese pasaje podemos extraer. Y apenas estamos en el capítulo 1 y hemos tomado apenas 9 o 10 versículos. Apenas. Entonces todo lo que viene seguramente va a alimentar esta porción. Por eso quise comenzar Colosenses porque nos ubica a nosotros dentro del contexto de lo que Pablo quiso que esa iglesia de ese tiempo conociera, pero que nos es útil también a nosotros. Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias porque Dios es un Dios bueno. Estamos terminando un mes, comenzamos un mes muy importante. Mayo es un mes muy importante. Bueno, se celebra el Día de la Madre y tenemos elecciones el 31 de mayo. Es un tiempo de mucha oración. Hay muchos que ya están orando, están ayunando. Si usted quiere unirse en el ayuno, si usted quiere unirse en la oración con Nora, con Heidi, se pueden comunicar y pongámonos de acuerdo en lo que pedimos. ¿Qué quisiéramos nosotros ver en el futuro del país? Oremos por eso. Voy a sacar lo que hicimos, ¿qué día fue el de las elecciones el 8 de marzo? El 8 de marzo, recuerda que hicimos un mapa de Colombia y pusimos nuestra expectativa allí. Bueno, vamos a comenzar a hacer lo mismo hacia el 31. Vamos a colocar el mapa de Colombia y cuáles son nuestras expectativas de la Colombia que queremos. Para dejar de hablar de la Colombia que hoy día es. Es una Colombia espectacular, que tiene problemas, que tiene dificultades, pero vamos a proyectarnos a la Colombia que queremos que llegue a ser. Vamos a orarle al Señor ahí donde está usted. Dé gracias a Dios por este mes de abril que está terminando. Dele gracias a Dios por lo que pasó en este mes. Cosas buenas seguramente, muchas cosas buenas que vinieron a su vida, respuestas que recibió, oportunidades que se concretaron. Dé gracias a Dios por todo lo bueno que pasó. Gracias damos a Dios porque no solamente fue mi esfuerzo, también fue su tiempo y ocasión. La Biblia dice tiempo y ocasión acontecen a todos los hombres. Solo que cuando los hombres no se esfuerzan y no están atentos y preparados, los tiempos y ocasión de Dios pueden pasar de largo. Pero a usted le llegaron tiempos y ocasión de Dios y estaba preparado, preparada y recibió bendiciones. Dé gracias a Dios por las bendiciones. A lo mejor está trabajando en procesos. Está haciendo procesos, algunos procesos laborales, otros son procesos personales académicos, otros tienen procesos relacionales, está viviendo procesos. Todavía no ha visto la conclusión del proceso, pero está haciendo lo que necesita hacer en cada paso que tiene que ir dando. También dé gracias por eso. Dé gracias por lo que ya hizo y por la manera en que lo que ya hizo la aproxima a lo que ha de ser. Y proyecte en ese proceso el resultado. ¿Cuál será el resultado? De pronto usted está sin trabajo y pasó hoja de vida. A lo mejor ya comenzó algunos procesos de entrevista laboral para concretar una posibilidad. Inmediatamente
Usted ha hecho lo que tiene que hacer, empieza a proyectarse. Sé que tienes para mí el mejor trabajo. Sé que tienes que para mí un lugar donde todo lo aprendido hasta acá, toda la experiencia adquirida, todo el conocimiento va a ser aplicado de forma creciente. No solamente voy a estar nuevamente ocupado laboralmente, sino voy a estar creciendo personalmente. Voy a estar creciendo profesionalmente. Esa es la forma en que nosotros proyectamos lo que aún no es, que hemos iniciado. Pero también de pronto puede haber en su vida cosas que usted ha pensado, pero no ha tomado la decisión de iniciarlas. Usted las ha pensado y ha dado vueltas con respecto a eso, de pronto ha consultado, ha preguntado, pero no ha tomado la decisión. Bueno, es una buena oportunidad para que terminando este mes pueda decir: Señor, yo he pensado en esto y tú sabes que hemos estado revisando opciones, alternativas, pero quiero pedirte dirección para tomar decisiones. Recuerde lo que Pablo le dijo a esta iglesia, que nos es muy importante para nosotros hoy: que Dios te dé inteligencia espiritual. Que Dios te hable por el Espíritu Santo acerca de esas decisiones que pueden ser muy importantes, casi que definitivas para este momento en tu vida. Y las tienes ahí. Bueno, ponlas. Seguramente Dios las conoce, pero ponlas al descubierto. Dile: Dios, esto es mi proyecto, este es mi plan, esto es lo que he venido calculando, es lo que he venido planeando. Bueno, no ha sido el mes de abril para comenzar, puede ser el mes de mayo en que inicies esos proyectos. Por eso siempre es bueno cerrar el mes diciendo: Señor, gracias por lo que fue, gracias por lo que está haciendo y gracias por lo que será. Seguramente nos quedan aún unos días de este mes, pero en 8 días ya estaremos viviendo mayo. Y seguramente el cambio, como Dios lo estableció, Dios fue el que estableció los tiempos. Dice la Biblia que Él estableció las estaciones y Él estableció los términos de tiempo de un año y los meses y los días de cada mes. Seguramente Dios tiene planes para un nuevo tiempo, porque cerramos un mes e iniciamos otro. Estamos cerrando como debe ser, agradecidos por lo que fue, dando gracias por lo que ha sido y proyectando lo que falta y pidiendo dirección de Dios para iniciar lo que necesitamos. Estamos cerrando y estamos iniciando. A veces dejamos que simplemente pase el tiempo y es ahí donde, cuando nos detenemos y pensamos, decimos: se me fue el tiempo. Porque no hice un alto, porque no hice un cierre de tiempo, porque no seguí proyectando en el nuevo tiempo lo que traía inconcluso, lo que iba a iniciar. Ya dejando lo que queda atrás, extiéndase a lo que está delante. ¿Cuáles son esos anhelos, esos deseos, esas peticiones que estás haciendo? De pronto tendrás cosas que resolver y que se ven difíciles de resolver. Hay situaciones que han dicho: no da el tiempo para eso, no hay oportunidad en el tiempo para eso. Bueno, es el momento para decirle: Señor, tú eres el dueño del tiempo. Eternidad es tu característica. Y tú puedes hacer lo que en el tiempo podría demorarse, tú puedes hacerlo en tu tiempo perfecto, más rápido, mucho más efectivo. Así que pongo en tus manos, lo dejo en tus manos. A lo mejor las decisiones y las acciones que vienen para que se pueda desarrollar todo eso ya no van a depender de ti, sino de terceras personas. Personas que van a tener que decidir si es sí o no para ti esa oportunidad. Bueno, coloquemos esas personas también en las manos de Dios. Nosotros puede que nunca lleguemos a conocerlas, pero Dios sí conoce, porque Él conoce nuestro camino y conoce todo lo que implica nuestro camino. Coloque esas personas en las manos de Dios y bendígalas, y pídale a Dios que si ellas son la forma en que Dios va a abrir puertas para ti, que Dios las utilice para eso. Si son ellas las personas que Dios va a utilizar para reenfocarte en otra dirección, también dale gracias a Dios por eso. Cambiamos la manera de decir: no es que me cerraron la puerta, no, me redireccionaron hacia otra oportunidad que puede ser mejor que la que yo estaba considerando.
porque Dios te lleva hacia cosas mejores. Y si algo no resultó, no es porque no fuera, sino que no era para ti. Para otra persona podría ser, pero para ti, en lo que Dios tiene en tu propósito de vida, no era. Entonces te redirecciona. Y esto no es un paliativo. Esta es la realidad de la confianza en la soberanía de que Dios dirige mi vida. Y es la confianza en que sé que Él hace lo mejor. Yo hago lo que tengo que hacer y Él hace lo mejor que Él tiene preparado para mí. Así que tu vida en mayo será una vida mejor. Tu vida en lo que falta de este año será una vida mejor. Tu vida en lo que falta de vivir será una vida mejor. Porque Dios direcciona tus pasos. Y dilo con tus labios, exprésalo. No es porque yo lo diga que va a suceder, es porque tú lo creas. Exprésalo con tus labios. Dile: Señor, yo sé que tú tienes mi vida en tus manos y que tú eres el que direccionas. Yo hago hasta donde puedo, hasta donde me corresponde, pero hay cosas que ya yo no puedo hacer, pero tú sí las puedes. Y por eso confío en que tú harás aquello que me va a permitir experimentar esto que Pablo decía tan importante en la vida, para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios para ustedes. Que de aquí a un mes, un año, 10 años, usted pueda estar diciendo: era la voluntad de Dios para mi vida, dejé que dirigiera mis pasos y me encontré que Él tenía todo preparado para mí. Porque vendrán frutos en los que vamos a andar, caminos que vamos a recorrer. Que Dios te bendiga por lo que hoy eres. Así como comenzó Pablo con esta iglesia, hoy podemos decir: Dios te bendiga por lo que hoy eres, por lo que has logrado, por lo que has alcanzado, por lo que has demostrado, por los frutos que se han dado. Pero ahora Dios bendiga en lo que te has de convertir. Dios bendiga tu futuro, Dios bendiga tu destino, ese que está ligado a la voluntad de Dios y que es mucho mejor de lo que hasta aquí has vivido. Dios te bendiga en eso. Y Dios te permita estar firme siempre, con paciencia, para las circunstancias que a veces no entiendes, para esas circunstancias difíciles que a veces crees que te sacan del rumbo, y que te dé longanimidad para poder trabajar con esas personas que a veces son difíciles, complicadas, pero que son necesarias en el camino, porque desarrollan habilidad de manejo de tu propia gestión emocional, mental, tu propia respuesta. Y eso también te ayuda a crecer, eso también te ayuda a madurar, porque vas a requerir de todo eso para las cosas que Dios ha preparado de antemano para ti. Así que nuestra vida no va hacia la incertidumbre, la inseguridad, el desconocimiento. Nuestra vida va confiada en una perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Dele gracias al Señor, bendígale. Y dígaselo así, con canción. A veces las canciones nos quedan allí sonando y Dios va hablándonos a través de las canciones. Las canciones nos permiten expresar lo que creemos.
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Gracias y te bendecimos, Señor. En tus manos estamos y esta nueva semana. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les guarde. No se les olvide alborada del lunes a jueves. El viernes es festivo, lunes a jueves. Dios les guarde.